Probamos la nueva Suzuki GSR 750Z, una naked deportiva con carácter Street Fighter. Tan solo ponerme delante de ella tengo una extraña sensación. Es como si estuviera delante de una auténtica Street Fighter. No una moto hecha para que lo parezca, no. Parece una Super Sport despojada de todo lo superfluo, tal y como se hizo antaño, ya fuera para un uso menos radical o después de una excursión por la agricultura. Todo indicaba que me esperaba una semana muy entretenida. Su diseño es agresivo y afilado. El frontal está presidido por un faro convencional de líneas afiladas. Como buena naked, el protagonista es el depósito de gasolina de 17,5 litros, del cual salen las tapas que protegen los laterales del radiador. Esta versión Z viene con una decoración exclusiva que es un claro homenaje a sus colores de competición. Antes de subirme, siempre les doy un vistazo en detalle. Como he dicho antes, parecía que estaba delante de una auténtica Street Fighter. Ya me había hecho ilusiones de ir a lomos de una GSX-R de 2008, despojada de todo plástico innecesario. El chasis es un doble viga de acero. El basculante también es de este material. La horquilla de 41 mm es regulable en precarga, al igual que el amortiguador trasero. Del equipo de frenos me esperaba unas buenas pinzas radiales. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa al ver unas pinzas de 2 pistones? Ni siquiera 4. Me había deshinchado un poco. Aunque siempre me han dicho que no se puede juzgar un libro por la portada, las motos siempre las había juzgado así. A mejor parte ciclo, mejor iremos, ¿no? Voy a darle un voto de confianza, y no voy a prejuzgarla. Total, todavía ni me he montado. El cuadro de instrumentos está compuesto por un cuentavueltas analógico asistido por una pantalla LCD, que nos da multitud de información, incluida indicador de marcha, nivel de combustible y temperatura del refrigerante. Una vez a sus mandos, la postura es muy natural, nada forzada. Vamos bastante erguidos. Aunque el asiento se sitúa a más de 81 centímetros, gracias a que es bastante estrecho en su parte delantera, hacemos pie con comodidad. Ha llegado la hora de arrancar. Durante los primeros metros encuentro el tren delantero pesado, bastante cabezón, aunque es solo una sensación y me acostumbro a los pocos metros. Con la GSR no dominaremos el tráfico urbano, aunque nos podremos defender. El radio de giro es bastante reducido, así que lo de zigzaguear entre el tráfico será para situaciones muy concretas. El tacto del motor es muy suave, empujando desde la parte más baja del cuentarevoluciones. Los frenos nos ofrecen una buena dosificación y las suspensiones no son demasiado firmes. Aunque como no creo que nadie se compre esta Suzuki solo para ir por ciudad, ha llegado la hora de irnos. En las vías rápidas obviamente carecemos de protección aerodinámica. El tacto del cambio es de lo mejor que he probado en mucho tiempo. La palanca tiene un recorrido corto, el accionamiento es suave, es muy silencioso, incluso cuando ponemos primera. De momento las suspensiones Kayaba parecen tener un buen equilibrio entre comodidad y efectividad. En carreteras reviradas la relación de cambio se me antoja algo larga. Aunque Suzuki ha domesticado el tetracilíndrico de la GSR, el propulsor está sacado directamente de una generación anterior del GSX-R, rebajando la potencia hasta 103 caballos, dándole una curva de potencia mucho más plana y utilizable desde la parte más baja del cuentavueltas. Gracias a esto y a la relación de cambio más larga, hace que no tengamos que jugar en exceso con el cambio de marchas. Tanto el chasis como la parte ciclo, que parecían escasas, se están comportando a la perfección. Los frenos no muestran signos de fatiga, y aunque no lo parezca, ofrecen una buena frenada. Las suspensiones, pese a no ser muy firmes, nos dan mucha información, y por lo tanto, confianza. Decidido a poner en aprietos esta nueva GSR, voy en busca de la carretera más ratonera que conozco. Los cambios de dirección son rápidos y precisos. El ABS no es muy molesto, aunque a mí no me deja conducir como quiero, y lamentablemente no se puede desconectar. Las salidas de curva son contundentes. Tan solo en marchas cortas se nos mueve un poco la trasera. En las rápidas se mueve un poco, en parte por la carencia de protección aerodinámica, aunque creo que jugando un poco con la precarga de los amortiguadores se solucionaría. El consumo medio de nuestra prueba ha estado por encima de los 6 litros, aunque con un uso más racional debe de estar en torno a los 5. La nueva GSR 750Z es una naked vestida de Street Fighter. A priori puede parecer justa de ciclo, pero es todo lo contrario, se comporta a la perfección, es muy noble y predecible, además admite todo tipo de uso, incluida alguna entrada en circuito. Yo solo he encontrado 3 cosas que cambiaría. La primera sería poder desconectar el ABS. La segunda es el comportamiento del motor. No me malinterpretéis,
Funciona de maravilla, pero no tiene personalidad. Es muy plano y carece de patada. Esto lo hace más apetecible para un mayor número de usuarios, pero yo soy de la vieja escuela. No puedo remediarlo, me gustan las motos con personalidad. Y la tercera son los intermitentes. Esa tulipa naranja está muy, pero que muy desfasada. Si te gustó el vídeo, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal.